Si me ayudan buscando Isaías 51. Isaías 51 es bien fácil de hallarlo porque es prácticamente casi la mitad de la Biblia. Así que si le cuesta, Isaías tiene muchos capítulos, así que solo busque ahí. Va a buscar Isaías 53, cuando lo tengas se puede poner de qué es el título Isaías 50. Listo. Vamos a leer solo un versículo. ¿Todos lo tienen? Entonces dice la palabra del Señor: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Miren qué lindo lo que nos dice el Señor en esta mañana: consolará todas sus soledades. Yo quiero que se enfoque en esto. Dice: y cambiará su desierto en paraíso. ¿Y qué pasa cuando el Señor cambia nuestro desierto en paraíso? Se hallará en él alegría y gozo. Y lo que más nos gusta a nosotros aquí, alabanza y voces de canto. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has traído nuevamente aquí en esta mañana para poder escuchar de ti, para poder estar receptivos a lo que tú tienes que decir, para poder identificar tu voz, para poder decirte: heme aquí estoy, Señor. Estoy no solamente para recibir algo de ti, estoy aquí porque simplemente te amo, porque necesito de ti. No hay otro lugar donde yo pueda estar y donde me pueda sentir pleno, lleno de ti. Yo te doy gracias porque este es un lugar donde podemos recibir ese oasis de tu palabra, esa agua viva de la cual Jesús nos habló. Y estamos aquí, Espíritu Santo, para que seas tú el que hable hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestra alma. Quita toda interrupción, quita todo cansancio, quita todo aquello que puede ser obstáculo para que tu palabra y este alimento espiritual entre en cada uno de mis hermanos. Ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú hablando, Espíritu Santo, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo cuando leía esto, no sé ustedes, pero no sé cuántas veces ustedes pueden identificar cuántos desiertos el Señor ha pasado de desierto en mi vida, áreas de mi vida, a paraísos. Porque un paraíso, como nos dice la palabra del Señor, es simplemente el lugar donde se llena de alegría y de gozo, donde hay alabanza. Y yo miraba esto y yo fui a googlear qué era paraíso. Y me dice Google que paraíso es un término que designa un lugar, un estado o una situación de completa felicidad, paz y armonía. Lo voy a repetir primero, oiga. Puede ser un lugar, un estado o una situación de completa felicidad, paz y armonía. Tres cosas que quizás a muchos humanos, no voy a decir cristianos, a muchos humanos nos hace falta hoy en día en estos tiempos: felicidad, paz y armonía. Y muchos probablemente somos felices, pero nos hace falta la paz. O muchos tenemos la paz, pero que cuesta llevarnos bien con otros, porque eso significa armonía. Entonces, miren que el paraíso, para que uno diga yo estoy en el paraíso, tengo que estar en paz, en armonía y lleno de felicidad. Y prácticamente este concepto es lo mismo que nos dice la palabra del Señor. ¿Sí o no? Cuando nosotros leímos en Isaías 51:3, nos dice que el Señor cambiará el desierto a paraíso, porque nos va a llenar de alegría, de gozo, porque va a poner alabanza en nuestra boca. Eso significa paz. Porque si puedo alabar en medio de dificultades, si puedo alabar en medio de situaciones adversas, eso es Señor de paz. Y si nos amamos nosotros, si tenemos alegría, tenemos voces de canto, nos vamos a llevar bien. Y yo me puse a pensar, ¿cuál sería mi paraíso? Y con Meli
tenemos una promesa que en algún momento de nuestra vida la vamos a cumplir, no sabemos cuándo, pero la vamos a cumplir. Que para nosotros el paraíso se llama Bora Bora. ¿Han escuchado una isla? Si no la han escuchado, googleen. Es una isla que se encuentra completamente desértica, no hay nada, está entre Nueva Zelanda, o sea, entre Australia y África. Perdón, entre Sudamérica y Australia, ahí está. Y está completamente aislada, está a kilómetros de nada, es una islita chiquita, pero es arena blanca y es un paraíso tropical. Y toda la vida con él nos hemos prometido que en algún momento de nuestra vida, obviamente sin hijos, vamos a ir ahí y disfrutar de lo que el Señor nos permita, porque para nosotros ese es nuestro paraíso. Siempre lo hemos pensado, es eso nuestro paraíso. Pero yo decía, ¿será que cuando llegue al paraíso voy a disfrutar o voy a aprovecharlo al máximo como yo creería? Se me vino solamente, no sé por qué. Yo dije, ¿será que cuando yo esté ahí, en ese paraíso, en realidad voy a disfrutar como debería disfrutar? Y usted me va a decir, hermano, ¿y por qué cuestionó eso? Porque fíjense que cuando Mel y yo estábamos a punto de casar, fuimos a un evento. Y en ese evento, de la nada, rifaron un viaje a Cancún. Entonces, cuando dijimos con Mel y nos anotamos, no perdemos nada. Y cuando llamaron y empezaron a dar los premios, empezaron a dar el segundo lugar, el tercer lugar, y dejaron a Cancún por último. Y cuando dijeron el nombre, y dijeron, los ganadores era el primer evento que íbamos, nosotros nunca íbamos a ningún evento, y era el primer evento que íbamos, y nos dijeron, por favor pasen adelante Roberto y Melissa. Y ahí estaba, cerca de nosotros, un compañero de trabajo que también se llama Roberto y Melissa. Y ellos dicen que estaban atrás y se levantaron. Y ya cuando iban a pasar dijeron, Roberto y Melissa Quijano. Entonces, obviamente ellos así como, qué pena, ¿verdad? Y pasamos Mel y yo, y nosotros como un viaje, qué raro, se siente hacer un viaje. Y fuimos a Cancún. Nos casamos, fuimos a Cancún. No fuimos de luna de miel, nosotros fuimos un año después porque ya teníamos la luna de miel coordinada. Y cuando estábamos en Cancún, yo emocionado, yo cuando viajo, hermanos, yo planifico todo. ¿Cómo quiero ir aquí? Quiero conocer. O sea, yo trato de conocer todo. Yo me levanto a las 6 de la mañana y regreso a las 8 o 9 de la noche porque quiero conocer todo, hasta lo más mínimo que la gente dice y eso lo conoció, por lo menos lo conoce. Y miren, el primer día de Cancún fuimos a no sé dónde, fuimos a un show, fuimos acá, el segundo día, íbamos a estar 4 días. Y el tercer día, mi esposa, toda linda, llena de amor, se me queda viendo y me dijo, estoy harta de caminar. ¿Cuándo voy a disfrutar la playa? No he visto la playa de Cancún. Y yo le dije, tienes toda la razón. Hemos andado 3 días de arriba para abajo y ni un momento nos hemos acostado en la playa a ver una cabeza. Y yo le dije, qué increíble cuando uno tiene el acceso a un paraíso pero no lo disfruta. Qué increíble como uno está disfrutando del paraíso pero está afanado con tantas cosas que no se da cuenta que estamos en un paraíso. Y por eso es que a mí me entró el miedo y dije, ¿cómo es posible que cuando yo llegue ahora quizás abatido voy a querer hacer muchas cosas y que cosas van a decir, solo quédate tranquilo? Porque eso sucede en lo espiritual. El Señor nos ha dado muchos paraísos y no los disfrutamos. El Señor nos ha permitido disfrutar de ciertas cosas que son felicidad, paz y armonía, y por alguna razón estamos tan afanados por preparar, por planificar tanto, que no nos damos cuenta que somos paraísos simplemente para disfrutar. Por eso yo en esta mañana les voy a hablar de por amor espiritual, de los paraísos espirituales. Hermano, usted no es así. No, yo sé, no soy yo ese, no es un muñequito. Yo sé que ahora estoy diciendo, hermano, de vengar de la autoestima, me salió así. No, hermano, solo un muñequito me salió y dije, lo voy a dejar. Porque en lo espiritual es igual.
A veces no nos damos cuenta que el Señor ha hecho de un desierto que brote vida. Amén. Amén. En un lugar donde no había nada de exceso de agua, y estoy hablando de lo espiritual, donde no había nada de exceso de agua, y ha brotado agua de amor. Amén. Y cuando estamos en ese desierto y empezamos a ver que hay vida, y cuando nosotros estábamos completamente secos, pero por alguna razón ya tenemos un motivo para seguir adelante, que ya tenemos un motivo para levantar nuestras manos y decir te amo, Señor, cuando ya tenemos un motivo para simplemente decir no hay nada en este mundo que ame más que al Señor, cuando empezamos a ver esa vida brotar, ahí empieza un paraíso. Pero estamos tan afanados y tan abatidos porque hacen mil y un cosas que no disfrutamos del paraíso del Señor. No disfrutamos de la paz que el poder cristiano. Y yo les voy a hablar de 3 paraísos. Obviamente hay muchos más, pero creo que por tema de tiempo no me va a dar más. Pero les quiero hablar de cosas básicas y de 3 paraísos que yo identifiqué en mi vida. Y no sé si usted lo tiene en su vida. Pero lo primero que les quiero hablar, lo primero que quiero decir, que eso es bien básico, pero hay que decirlo, es lo que está en Génesis 2:8-9. Porque usted tiene que entender que el paraíso se lo ha entregado Dios. Amén. Dios da y Dios quita. Amén. Si Dios le ha permitido algo, Él lo hizo. Si Dios ha permitido que usted tenga algo, Él lo proveyó. Amén. Tenemos el mal concepto de los cristianos, que creemos que ya sea bueno o malo, quizás Dios no lo puso, claro que sí. Él dio la autorización. Y quiero tomar de base esto de Adán y Eva, porque ellos vivieron en un paraíso y no lograron cuidarlo. Dice la palabra del Señor en Génesis 2:8-9, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Cuando el Señor creó todo, dice que Él hizo un huerto especial para quién? Para Adán. Ahí tenía que estar. Ese era el huerto en el que Él tenía que estar. Y dice la palabra del Señor que lo llenó de todo árbol delicioso. Ahí había mangos, ahí había anonas, ahí había fresas. Todo árbol que usted se imagina estaba en el huerto cielo. Ahí había brócoli, ahí había zucchini. Solo el higo no, el higo lo llevó la culebra. Estoy seguro que el higo lo llevó la culebra. El higo de Dios. Es lo único que no pasa, ¿no? Ahí pasa todo. Pero ahí había todo. Y dice, ¿quién fue que creó todo eso? Dios. Amén. En un lugar donde estaba desordenado, Dios creó un huerto, un jardín para Adán. Y si usted lo pone en lo espiritual, cada uno de nosotros, desde el momento que usted levantó la mano, desde el momento que usted así en lo calladito dijo, yo acepto al Señor como mi Salvador, Dios en medio de ese caos puso un jardín en usted. Y empezó a levantar todo lo delicioso. Porque yo no sé usted, pero cuando uno alaba al Señor, uno siente lo delicioso. Cuando uno busca al Señor, cuando uno sabe que la mano del Padre lo está guiando, cuando uno sabe que el Espíritu Santo es el que está moviendo todo, eso es delicioso. Eso es saber que se trae Dios. Y ahí lo puso. Y es más, fue tan lindo el Señor que dijo, este hombre no puede estar solo, no puede solamente disfrutar de esta belleza, de este paraíso que le he entregado el sol. ¿Y qué hizo? Voy a crear a alguien que lo moleste, perdón, que lo bendiga. Voy a crear a alguien que esté como ayuda idónea. Entonces vino y creó a la mujer. ¿Qué cree que hace el Señor con las bendiciones que le da? Por eso que yo siempre le digo, cuando el Señor da bendiciones, es para que usted bendiga a otros, porque el paraíso que usted tiene, lo tiene que compartir. Dios nunca ha dado nada para que usted se quede con el paraíso solo. Y el cristiano es, dame, dame, dame.
Señor fue claro en esto. Voy a poner a alguien para que te ayude, a alguien para que sea ayuda idónea. Y lo mismo sucede nosotros en lo espiritual. Usted, cada uno de ustedes es ayuda idónea en vida. Y yo soy ayuda idónea de ustedes. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Porque el Señor nos ha dicho, ámense unos a otros. Ahí empieza la armonía, ahí empieza la felicidad, ahí empieza la paz. Ese es el paraíso que el Señor ha dado a nosotros. Él lo creó, hermano, pero era viviendo mal en la vida. Es que ningún paraíso es, ¿sí o no? Que cuando estaban en los árboles, más de algún árbol, iba a agarrar animalitos. ¿O nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Ustedes creen que el huerto de Edén no había que trabajarlo? ¿Ustedes creen que en el huerto de Edén no había gusanitos que se comían las hojas? Lo creó todo animal, hermano. O sea, en el huerto de Edén había todo. ¿Quiénes han visto los son pocos que se comen todos los palos? ¿Quién dice gloria al Señor por esos animales que trabajan duro? ¿O quiénes han visto la famosa mosca blanca? Así se le llama, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Adán no miraba eso? Y Adán decía, el paraíso que Dios me ha dado. ¿Quiénes han tenido alguna vez falsa uva? Ya saben qué planta es esa, una planta que es como verdadera. Nunca han tenido falsa uva. Esa cosa bota todos los días. Bota la hoja. Y se llena como que sea un loco, porque la hojita se vuelve pegajosa. Yo les pregunto, de todos estos árboles que vienen en Edén, ¿cuántas hojas caían? ¿Sí o no que Adán y Eva tenían que estar con rastrillo recogiendo eso? ¿Cuántas frutas se comía Adán y Eva al día? No podían comer de todos los árboles. O sea que más de alguna fruta caía al suelo y se arruinaba. ¿Quién limpiaba eso? Pongámoslo en lo espiritual, hermano. Así que nada es color de rosa. Por eso que Jesús fue bien claro, en el mundo tendréis aflicción. Así que el paraíso implica suciedad también. Creemos que el paraíso es bonito, todo el mundo se imagina a Adán y Eva desnudos así, contentos, es que no, hermano, alguien tenía que limpiar la suciedad del cuerpo. Alguien tenía que ordenar, alguien que tenía que regar. Porque decía que un rocío, pero alguien tenía que regar la tierra. Usted siembra un árbol y usted simplemente no solo le está echando agua y agua, hay que ponerle abono, hay que prepararlo. Entonces, Dios lo entregó a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un paraíso para qué? Para trabajar. Para trabajarlo, para cultivarlo. Él lo entregó, pero depende de usted. Entonces, dentro de nosotros hay un paraíso. Hay un paraíso que cada uno de nosotros lo tiene, porque ahí está Jesús. Esa es la comunión de Dios. El paraíso implica comunión directa con Jehová. ¿Por qué Adán y Eva estaban en un paraíso? Porque tenían comunión directa con Dios. Le pregunto, ¿tiene usted comunión directa con el Señor? Como cuatro. El paraíso es comunión directa con el Padre. Que podemos hablar bien. Es el paraíso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que para mantener el paraíso hay códigos que hay que cumplir. Hay reglas del juego. No se puede simplemente estar así nomás en el paraíso. Hay reglas que cumplir. ¿Cuál era la regla que le había dado Jehová? En Génesis 2:17 nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya sabemos que la muerte no era una muerte física, era una muerte espiritual. Y esto todavía hasta la fecha aplica en nuestra vida. Porque Adán y Eva tenían claro qué es lo que tenían que hacer. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que vino la culebra y se metió a la muerte. Estaba la culebra ahí desde antes, siempre había estado. Si cuando Dios hizo todos los animales, no le dijo a la culebra, y tú vas a estar en otra parte del universo, no. La creó específicamente en el tiempo que creó todos los animales. Es decir, hermano, usted no se puede desligar
del pecado de este mundo. No nos podemos defender, por más que queramos. Por eso es importante que usted pueda identificar eso. ¿Por qué? Porque usted no se puede abatir y decir, ay, como pequé, no voy a venir a la iglesia. Que como pequé, ya destruí mi paraíso. Como que pequé, entonces ya Dios ya no me va a querer. No, hermano. Así que la culebra había estado en el paraíso todo el tiempo. Que se nos dice el momento en que Eva pecó al ser desobediente es una cosa. Pero yo les pregunto, ¿cuántas veces creen que no se le acercó la culebra a Eva antes? Si con Jesús lo hizo. Si con Jesús venía, lo atacaba y Jesús vencía. Venía otra vez y otra vez. 3 veces lo hizo con Jesús. ¿Ustedes creen que con Eva no debe haber sido lo mismo? Si Eva identificó que una culebra era brava, ¿sí o no que más de alguna vez tuvo que haber tenido una conversación anterior? Y no necesariamente diciéndole que comiera de eso, simplemente quizás diciéndole otras cosas. Pero no, leemos esto y creemos que la culebra de entrada llegó donde Eva. No, poco a poco se fue ganando. Como que nos emocionamos cuando un periquito nos habla y ahí estamos repitiendo lo que imagínense una culebra hablando con usted. Claro, en este tiempo no había una enemistad como lo hay ahora. En este tiempo ella hablaba con todos los animales probablemente. Había comunicación, la culebra tenía comunicación con ella. Y lastimosamente hoy en día, en nuestro paraíso espiritual, hay comunicación con el mundo. ¿Cómo se explica eso? No, hermano, yo sobre la iglesia voy a pasar y voy a pasar en una burbuja y no voy a hacer nada. No se puede. Tiene que estar enfermo porque entonces usted nunca va a ser luz en medio del mundo. Amén. Y el paraíso implica que alrededor puede ser que otros no tengan el paraíso. Nosotros tenemos el paraíso porque Dios lo ha puesto ahí, pero hay que cuidarlo y hay una regla: no hay que comer cosas que no nos alimentan. Y si usted me pregunta a mí, eso es lo más difícil. Porque hasta la fecha, hoy en día, nosotros tenemos algo bien difícil por hacer: no alimentarnos de las cosas del mundo. Y lo mejor fuera que todos votáramos la tele. Pero como en el mundial, nadie la va a votar. Pero bueno, los hombres. Pero, ¿cuántos estaban alimentando ustedes cosas que el Señor ya dijo que no debería alimentarse? No alimentarnos, hermano. Y Dios, por misericordia, estamos en tiempos de gracia, lo permite, lo deja. Aquí no lo permitió, aquí lo sacó de un solo del puesto. Pero a nosotros, por gracia y misericordia, nos está permitiendo alimentar. Y nos deja que nos engordemos con las cosas del mundo. Y ya cuando nos enfermamos, ahí salimos corriendo donde el doctor dice: papi, ¿me ayudas? Me das la medicina del amor, me das la medicina para salir de este problema. Si nos hemos alimentado todo el tiempo mal del mundo. Entonces hay una regla que cumplir. Hay una regla que cumplir en cada uno de nuestros huertos, y esto es lo básico. Estas son las 2 cosas que yo le quería decir básico, porque es bueno que usted entienda que uno, Dios lo ha puesto donde lo ha puesto, Dios le ha entregado lo que le ha entregado. Eso es lo primero que le quería decir, es básico. Y 2, hay reglas del juego que cumplir. Todo magnífico, mas no todo muy cumplido. 2 reglas básicas. Ahora, vamos leyendo a lo que yo les quiero decir. Yo identifiqué 3 paraísos que el Señor convierte de desierto a paraíso. Que el Señor, cuando nos lo entrega, debería de haber felicidad, paz y amor. O como lo dice Isaías, debería de haber alegría y gozo. Debería de haber alabanza y voces de canto. Y el primero es el que quizás casi muchos no agradecen o no levantan su mano, o muchos no alaban cuando le digo. Yo al primero le llamo trabajo, pleca, negocio. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos tienen negocio? Todos tienen de alguna manera con un trabajo, un negocio o algo donde usted recibe ingresos. ¿Cuántos llegan a la casa diciendo: gracias a Dios por esta semana estuvo horrible?
llegado así. ¿Por qué no trabajamos? ¿Por qué no levantamos las manos y decimos, gracias Señor, porque es duro ese trabajo, porque tú me lo has dado? Miren, qué curioso que el ser humano se queja más por lo que el Señor ha dado. ¿Sí o no? Miren, ¿sabe cómo lo veo yo? Cuando uno empieza a orar y uno dice, Señor, dame un hijo. Qué bendición tener a ti, una hija, qué bello fuera, Señor. Y cuando lo trae, son las 3 de la mañana y usted está bateo porque no deja de llorar, usted dice, ¿para qué me lo dices? Así lo veo yo. El trabajo y el negocio debería de ser cosas que nosotros digamos gracias porque tengo alimento. Porque con esto puedo comprar cosas, con eso tengo dinero. Pero ¿qué hacemos cuando el Señor ya me entrega? No te hago. Yo lo veo de esta manera, en que Eclesiastés 5:19 dice, asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bien, le da también la facultad para que coma de ella y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Aleluya. O sea, que uno tenga un trabajo es un don de Dios. Que uno tenga un negocio es un don de Dios. Entonces, esto significa que lo que el Señor ha hecho en usted, aunque usted sienta que su trabajo lo están masacrando y ya no aguanta, pero es un don del Señor que usted esté. Porque probablemente muchos de allá afuera quisieran lo que usted quiere. Y mire, yo nunca me he dado cuenta, yo a veces me quejaba y yo soy el primero en aceptarlo, porque mi esposa sabe, y hasta ella me decía, ya no te quejes, agradecer que tenés trabajo. Yo a veces me quejaba y decía, ay, no, pucha, podría hacer cosas mejores, podría hacer otras cosas. ¿Y saben lo que me di cuenta? Me di cuenta que si yo le preguntaba a la gente, ¿tú quisieras mi trabajo? Todos probablemente me hubieran dicho, sí, yo lo quiero. Es que hasta que no nos damos cuenta que mucha gente quiere lo que nosotros tenemos, que mucha gente de allá afuera a nosotros nos beneficia. Amén. Y uno dice, no, es que me falta esto, que no, es que en el trabajo me pasa esto, que estoy peor. Sí, pero cuando usted ve gente que no tiene trabajo, que no tiene negocio, o que está batallando porque su negocio es chiquitito y usted tiene un negocio y va bien formado, ahí es donde se da cuenta que el Señor es la prosperidad. Ahí es donde usted se tiene que dar cuenta que es Dios el que lo ha entregado. Ahí es ese gozo de eso. Entonces, lo que convirtió Dios en paraíso, lo que Él nos entregó en nuestro trabajo o en nuestro negocio, nos quejamos porque las hojas se están cayendo. Nos quejamos porque mucha fruta se ha arruinado y hoy hay que limpiarlo. Nos quejamos porque quizás viene un pajarito y se está comiendo la fruta. Y así sentimos tanto en lo espiritual como en la natural. No, es que viera cómo me tratan en el trabajo, me tratan súper mal. No, yo no voy a pedir al Señor que me quite. Y si yo quiero que usted esté aguantando eso para que usted sea manso y humilde, nadie digo amén. Si empezar a pensar, quiere quitar el trabajo para que trabaje. Yo le digo, es bien feo que alguien le grite un trabajo, pero a veces uno se da cuenta que es necesario que esa gente sin amor, uno vea para que uno entienda que Dios es amor. Dios dice que tiene que haber la oscuridad para que haya luz. Ahí es donde nos damos cuenta. Entonces, hermano, hermana, sepa apreciar el paraíso que Dios le ha dado. No, hermano, ese trabajo que yo tengo no es paraíso, vieja. El paraíso no lo puso en el cielo. Si el Señor se lo puso en sus manos, gócese de eso. Alabe. Hasta que usted no aprenda a alabar y a glorificar al Señor y a dar gracias en esos momentos, va a seguir en esa clase, hermano. No va a pasar esa materia. Dios nos ha dado las cosas para que seamos agradecidos. Y a mí me costó, y se lo dio con propiedad, a mí me costó darle gracias al Señor por el trabajo. Yo pasé como 2 años y lo contaba en un testimonio que di. Él le pasaba diciendo, Señor, me quiero cambiar. Yo lloraba y iba a dejar morir. Hasta que el Señor me dijo, ¿sabes lo privilegiado que son entender ese trabajo? ¿Sabes lo que te he hecho que en medio de un desierto, cuando te habían echado, cuando te habían despedido, te permití que tuvieras este paraíso y no te está dando gracias porque estás en medio de un puerto de bendición? ¿Qué? No nos damos cuenta de esos paraísos. ¿Por qué? Porque como ya lo tenemos, lo damos por sentado.
Usted va a decir, hermano, pero mi negocio, mira cómo me está contando mi negocio. Y si Dios se lo quitara y se quedara sin negocio, ¿qué estuviera diciendo? Señor, ayúdame con el negocio. Eso nada. Si usted tuviera un trabajo que ya no manda y se lo echara, si yo no empezara a hablar por un trabajo, entonces hubiera guardado el primero. El paraíso es lo que el Señor nos ha permitido. Y esto es uno de los paraísos que yo creo que muchos cristianos no agradecemos. ¿Por qué? Porque nos afanamos. Porque queremos que todo salga bien. El segundo paraíso es un paraíso que definitivamente no cuidamos como deberíamos de cuidar. Yo este paraíso le llamo el paraíso de la familia. El paraíso de la familia no nos damos cuenta que es una bendición poder estar juntos. Para los que tienen familiares que están fuera del país, yo creo que ustedes quisieran que pasaran más tiempo. El paraíso de familia es importante, hermano, pero yo no tengo hijos ni hijas, yo ni siquiera soy casado. Sí, pero tiene hermanos. Sí, pero tiene padre o madre, o tiene abuelo, o tiene algo. Es más, y si no tiene a nadie, tiene hermanos en Cristo. Y eso se vuelve una familia. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Miren cómo lo dice Pablo. Y dice, no se pasó, 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos. Miren cómo Pablo sí divide, aunque usted no tenga una familia de sangre, pero tiene una familia en Cristo y esos son los suyos. Entonces dice Pablo, si usted no provee para los suyos, y mayormente Pablo de su casa, ya del núcleo familiar, es peor que un incrédulo. Ahora, cualquiera me puede decir, hermano, pero yo le doy dinero a aquel hijo que tuve allá, dinero, y lo estoy, por lo menos le estoy mandando a Cristo. Sí, pero usted cree que cuando Pablo dice provee, está hablando económicamente. Muchas personas cuando escuchan la palabra provisión creen solo en el dinero. Y Pablo aquí cuando dice provea, está hablando también proveer amor, proveer emocionalmente ayuda. Porque si usted le grita a un niño, lo está fregando como no tiene idea. Si usted trata mal a un niño, si usted en vez de estar con su hijo, está en el celular o está en el hotel, usted prácticamente lo está abandonando. Amén. Que nunca esos temas son complicados. ¿Por qué? Porque pensamos en provisión en tema de dinero. Pero provisión es amor, hermano. Provisión es amar. Y si el Señor me ha dado la bendición de tener un paraíso, porque yo, cuando estaba soltero, estaba en un desierto. Y vino el Señor y que me dio una mujer que me aguanta, una mujer que me tiene paciencia. Es un paraíso. Y empezó a darme hijas, empezó a hacer crecer el paraíso. Entonces vengo yo, y eso lo tengo que cuidar, yo tengo que cuidar, ¿qué tengo que hacer? Regarlo con amor. Pero si vengo yo y digo, no, que de gracia que yo le doy una tarjeta que ella pueda hacer lo que ella quiera con la tarjeta, pero que no me esté pidiendo que esté conmigo porque yo estoy viendo la tele. Eso no es proveer. Eso no es una provisión de acuerdo a la palabra. Una provisión correcta es estar ahí con la familia, saber que es un paraíso, identificar aquello que podemos bendecir a cada uno de nuestros hijos. Porque si no identificamos y decimos, no, si no ahí está, ¿qué puede con el celular? Hermano, no papel. Y hay mucha gente que, no, ahí está en su cuarto con el celular y ahí déjenlo. Se pierde lo mismo, se pierde. Tenemos que estar nosotros ahí regando con amor cada día. Así que un huerto no se cuida de la noche a la mañana. Perdón, un huerto no se cuida en un mes, una vez al mes, se cuida de la noche a la mañana. Compre una plantita y regálala una vez al mes a ver qué le pasa. Yo por eso solo tengo hojas de piedra, ya saben que los son hojas de piedra. Esa una vez a los 6 meses hay que echarle agua y el estuvo. ¿Por qué? Porque yo no soy disciplinado para tener plantas. Hemos tenido todo tipo de plantas.
y el Señor se las ha llevado a su presencia. Porque ¿por qué? Porque es una disciplina. Y mire, hermano, la familia es disciplina. La familia es, aunque no le guste, estar con sus hijos. Hacer el esfuerzo. Si uno llega cansado del trabajo, uno llega cansado del negocio, pero hay que estar con la familia. Hay que proveer amor. Y si usted no provee amor, entonces el paraíso no está dejando de proveer. Y bien fácilmente va a llegar a culebra y va a decir, ay, porque Dios ha dicho que tu hijo va a ser bendecido. Mira dónde está. Mira qué rebelde es. Así llega la culebra. Porque el Señor ha dicho que tu familia va a ser bendecida. Y sí, mira, ¿cómo estás? Pero hay que cuidar el paraíso que Dios nos ha dado. Tener familia es cuidar eso. Y si usted cree que no, hermano, preferís que mi familia esté peleada con ella, no quiero hablar, entonces ya permitió que el enemigo destruya ese paraíso, pero no permite que el enemigo destruya el paraíso de una familia de iglesia. Porque si usted me dice, no, hermano, yo con mi hermano estoy peleado, con mi hermana no la quiero ver ni en pintura y mi padre ya se murieron. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ame a los suyos alrededor. Amén. Cuide a la familia que el Señor le ha dado, la familia de iglesia. Sirva, vaya a servir, únase. Y le aseguro que la felicidad, la paz y la armonía vendrán a su vida. Porque eso es cuidar el paraíso, eso es saber que el paraíso. Y el último paraíso es con el que empecé, pero es importante regresar. Les dije trabajo y negocio uno, segundo la familia, y el tercer paraíso es su vida. Su vida. Si Dios no lo quisiera aquí, ya lo hubiera quitado. Yo sé que algunos van a decir, es que no se merece seguir viviendo, hermano. Pero si el Señor no tiene ahí por algo, por alguna razón. Pero usted cuide su jardín. Usted cuide su huerto. Usted cuide lo que antes estaba desierto y ahora el Señor ha permitido que haya paraíso. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 14:8. Lo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o muramos, el Señor somos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, hermano y hermana, esa vida, ahorita que usted está respirando, no es tuya, es del Señor. Todo lo que hacemos, por eso lo tenemos que hacer para vivir para el Señor. Porque si Él hubiera querido que ese desierto, o sea, su vida pasada, hubiera ya caducado, entonces se hubiera quitado este mundo. Pero si le ha permitido que usted se vuelva en un paraíso, usted tenga un corazón que ame, un corazón que perdone, un corazón que sea compasivo con otros. Si Él ha permitido que en ese desierto haya vida y empiece el fruto del Espíritu Santo a crecer, es porque tiene un propósito, porque Él es único. Usted es del Padre. Y eso es lo importante, o sea, su vida es del Señor. Usted no me puede decir, hermano, yo hago lo que quiero. No, hermano. Sí, el Señor ya tiene trazado todo lo que va a hacer usted. Y eso significa que Él, el día de mañana, lo quita o lo pone en el camino. Yo me asombro cómo el Señor le habla a muchas personas y la gente es igual que yo, necia. Porque yo me acuerdo cuando el Señor me decía, me tenés que servir, me tenés que servir. Yo necio. Y ahora que ya le estoy diciendo al Señor, me doy cuenta y yo digo, es que va en contra del Señor es tan difícil, como que se cree que se le va a escapar de la mano del Padre. Lo preocupante es que usted no sea uno de los seleccionados del recogido, porque si usted no es de los recogidos seleccionados, el Señor va a dejar que usted se vaya todavía. Pero los que somos del Padre, los que tienen en sus manos, los que sabemos que somos de Él, hermano, Él va a querer que su huerto esté lleno de árboles, lleno de frutos. Por eso es bueno que estemos cuidando de nuestra vida. Por eso es bueno que nosotros cultivemos en nosotros. Yo no sé cómo cultivo usted, pero a mí siempre me ha enseñado que yo tengo que cultivar a través de la palabra. Cada vez que yo leo un capítulo de la palabra, para mí es un abono.
Es como que si yo estoy arando mi corazón. Cuando yo, por lo menos en el día, digo, Señor, quiero hablar contigo, quiero hablar, es amor para mí. Es un rocío que cae. Cada vez que yo me puedo acercar al Señor y hablar con Él, esa es la manera de cuidar mi vida. Es la única manera. No hay otra manera de cuidar a ti como esa. Yo quisiera decirle, no, hermano, si todo va bien, si el Señor ya le dio su Martín y haga lo que quiere, pero no es así. Cuando Él entregó el huerto a Adán y a Eva, le dejó específico que tenían que trabajarlo. Y nuestra vida hay que trabajarla. ¿Saben cuál es el problema? Que somos perezosos espirituales. Queremos la bendición, pero no queremos el trabajo. Queremos ver todos los árboles llenos de frutos, pero no queremos abocarnos. Queremos que los árboles crezcan, pero no los regamos. Y si hablamos de lo espiritual, todo eso se pasa de lo espiritual. Queremos una vida llena de bendición, pero no buscamos al Señor. Queremos tener paz, pero nunca hablamos con Él. Queremos que el Señor bendiga a nuestra familia, pero nosotros no bendecimos a otros. Y hay reglas claras que el Señor da. Y nadie se escapa de esas reglas. Nadie. Y quiero ir concluyendo con esto. Yo después dije, probablemente alguno va a estar pensando, no, hermano, mi vida no es para eso. Para nada. Yo entiendo su punto. Sé que usted me está diciendo que el Señor ha puesto vida en mí, agua, ríos de agua viva y plantas y árboles deliciosos, pero para mí no es para eso. Yo estoy pasando por malos momentos y puede ser, pero quiero dar una historia de un hombre que el Señor le dio el paraíso de vida. Lo hizo ahí. Nació ese hombre y tuvo la oportunidad de hacer el bien y el mal. Vivió en un mundo en el cual él tenía la decisión de decir, ¿voy a una sinagoga o no voy a una sinagoga? ¿Me congrego o no me congrego? ¿Hago lo bueno o hago lo malo? Este hombre vivió, obviamente, en el pueblo de Israel y él tomó una decisión. Él dijo, es mi vida, Señor, yo no quiero nada contigo. Y empezó a vivir. Se metió con malas personas. Empezó a aprender malas cosas, malas costumbres. Llegó a tal punto que se hizo ladrón. Se hizo ladrón. Quitó probablemente la vida de personas cuando él robaba. Y como dice el mundo, todo llega a la justicia, como le llama el mundo del famoso karma. Nosotros le llamamos la justicia. Y lo agarraron a él. Lo metieron en la cárcel. Y cuando empezaron a ver todo lo malo que había hecho, dijeron, el digno de muerte. No le tocaba ahora. Y como en esta época simplemente la muerte significaba cruz, dice que lo pusieron a la par de un hombre. Y mientras él lo estaban preparando, él quizás le preguntó al soldado, ¿y el hombre que me están poniendo a la par, quién es? Y le empezaron a decir todo. Y cuando le empezaron a contar la historia, yo quiero creer que le han de haber dicho, alguien le tuvo que haber dicho en esta cárcel, o alguien le tuvo que haber dicho mientras estaban colgando, que ese hombre no había hecho nada para llegar a él. Y yo creo que la vida de este hombre ha dado vueltas de todas las decisiones malas que tomó. Y al momento en que estaba crucificado, dicen que vio al hombre. Y escuchó como su compañero, que quizás compañero desde muy pequeño, que lo había influenciado al mal, criticaba a este hombre. Pero vino este hombre y dijo una frase que queda pactada a lo largo de toda la historia de lo que sea. Él simplemente le dijo, y eso lo podemos ver en Lucas 23,
en el versículo 42 y 43, acuérdate de mí cuando venga. Acuérdate de mí. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Ahora les pregunto, hermano, ¿qué era cuando Jesús? Porque muchos me van a preguntar y me van a decir, hermano, pero ahí Jesús está hablando cuando Él se muera y llegue al cielo. Ese es el paraíso que Jesús está hablando. Hoy les pregunto, miren lo que es analizar la Biblia. Porque ¿qué le está pidiendo el ladrón? Le dice, acuérdate de mí. ¿Cuándo qué? Cuando vengas en tu reino. Amén. Recuerden esa palabra, tu reino. Ahora yo les pregunto, cuando Jesús empezaba el ministerio, ¿qué es lo que decía? El reino del Señor ha llegado a vosotros. Si uno decía eso, Jesús, el paraíso no es allá arriba, el paraíso no es el cielo, el paraíso es tener el reino de los cielos. Y si un hombre que pasó pecando toda su vida, al último momento Dios le dijo, tú, desde el momento en que has pedido misericordia, te entrego el paraíso del Padre, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? El paraíso del Señor es la misericordia y la gracia del Señor. El paraíso del Padre es desde el momento en que usted ha dicho, Señor, acuérdate de mí. Frase sencilla, porque acordarse de mí implica que los ojos están puestos en nuestra vida. Y déjenme recordarle que el Padre tiene los ojos puestos en usted también. Y cuando Él lo está viendo a usted, y Él tiene cuidado suyo, el paraíso del Padre, el reino de los cielos está en su vida, porque Jesús está en usted. Y como Él ha puesto ese huerto en usted, disfrute de su paraíso. Disfrute de armonía, de paz y de felicidad. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque si un hombre que pecó tanto pudo decir, acuérdate de mí, ¿cuánto más nosotros, Señor? Aquí están tus hijos y tus hijas. Aquí está un pueblo, Padre, que te puede decir, como lo dijo ese hombre, acuérdate de mí, Padre. Yo no he sentido que mi vida es un paraíso. Yo no he sentido que mi vida sea gozo y alegría. No he tenido días de paz. Ha sido tormento tras tormento, ha sido problema tras problema. Siento como que no salgo de este estanque de problemas. Pero yo le recuerdo, hermano, desde el momento en que vino Jesús y puso pie sobre este mundo, Él dijo, paz que sobrepasa todo entendimiento de la vida. El paraíso no está allá arriba. El paraíso no es estar ya con Dios solamente en el alma. El paraíso es cuando Él trajo su reino. Y nos pudimos dar cuenta que su amor sobrepasa todo límite. Nos pudimos dar cuenta que tenemos una gracia y una misericordia ilimitada. Ese es el paraíso que el Señor quiere que usted disfrute. Ese es el paraíso que Él quiere que usted abra sus ojos y agradezca. Porque el día de mañana puede ser otra cosa, pero el hoy es lo ha regalado. No hay que afanarnos por tantas cosas. Yo sé que es difícil cuando la salud escasea. Sé que es difícil cuando hay problemas económicos. Sé que es difícil cuando el negocio no va bien o el trabajo es complicado. Sé que es difícil cuando la familia se ha deteriorado y hay división. Hermano, créamelo. Sé que es difícil cuando aún en la iglesia hay problemas. Y uno dice, pero si se debería de amar. Pero hemos permitido que la culebra se mueva en medio de nuestro huerto. Pero hoy el Señor le recuerda que no hay muerte espiritual.
no lo ha sacado del huerto. Él puso el huerto en nuestro. Que podemos pecar, podemos fallar, podemos cometer muchos errores y sin embargo el Padre no nos quita el huerto, porque Él sabe que el Espíritu Santo está plantando fruto en nosotros. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por estos paraísos que tú les has permitido disfrutar a estos hombres y a estas mujeres. Que ellos disfruten, Señor, de su trabajo, de su negocio, que ellos disfruten de su familia, pero sobre todo que disfruten su vida. Que sepan que son bendecidos, que sepan, como escuchamos el jueves con Vive de Amor, que somos favorecidos, Señor. Que el día de mañana puede cambiar esa situación y nos vamos a dar cuenta que éramos bendecidos. Que aprendamos a valorar cada día que tú nos das. Que aprendamos a valorar que antes era un desierto en nuestra vida, pero ahora hay agua ilimitada por Jesús. Estamos viendo cómo crecen esos árboles en nosotros. Que hay árboles de paz, árboles de amor, árboles de perdón, árboles de mansedumbre. Queremos ser un paraíso en nuestro país. Queremos reflejar el paraíso que tú has puesto en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este pueblo. En el nombre de Jesús.